a grabar esta clase entonces. En Edusa les había subido yo ya el archivo de los temas del día de hoy. No sé si pudieron descargarlo. Que es el tema de minimización. Igual estoy tratando de compartirles mi pantalla para que lo veamos. No sé si me avisan cuando ya tengan compartida la pantalla para que lo podamos ver. Este es el último tema que vamos a tener en el semestre. Ya hoy es nuestro último día de clase. Y nuestro último tema es la minimización de del método simplex. En la semana pasada habíamos visto ya el tema de maximización y esta semana vamos a tener el método de minimización. Me confirman cuando tengan compartida la pantalla, por favor. Ya, ¿Ya? Ah, ok. Perfecto. Entonces, tenemos aquí el último tema. Yo ya se los compartí en Edusa, que es el caso de minimización. Uy, estoy viendo que no se ve muy bien. No se ve muy claro, igual Sí, que ¿verdad? el PDF. Sí, eso estoy viendo. Es el mismo PDF que yo les publiqué. Bueno, voy a volver a tomar las fotos y se las voy a volver a publicar, pero sí se logra leer bastante, para que por lo menos tengamos la clase el día de hoy. El caso de minimización, al final de cuentas, en resumen de todo lo que vamos a ver el día de hoy, es la inversa de maximización. El proceso de trabajo es exactamente el mismo, son transformaciones, reducción de renglones y trasladar la matriz de identidad hacia el otro lado para obtener los resultados. El procedimiento es el mismo. ¿Qué va a cambiar entonces? Simplemente la forma de presentación. Se recuerdan que nosotros vimos cuando estábamos viendo matrices cómo se hacían las transformaciones, las matrices transpuestas, perdón, donde nosotros lo teníamos, por ejemplo, una matriz podía haber estado presentado de forma horizontal y nosotros transponerla y ponerla de forma vertical. Pues en este caso es lo que vamos a hacer exactamente lo mismo para el caso de minimización. Dice, para resolver problemas de minimización por el método simple, se aplica el procedimiento ya conocido para maximizar. Y en subrayadito dice, una observación es necesaria de tomar en cuenta, previa a realizar transformaciones elementales sobre renglones en la tabla simplex, debe encontrarse el dual del problema planteado. En el caso de nosotros que vimos maximización, a eso se le llamaba primal. Y en este caso se le llama dual. ¿Qué es eso de primal y dual? Se recuerdan que hubo en una parte donde nosotros poníamos una ecuación donde decía máxima utilidad es igual a los costos de ganancia de cada uno de los productos. Esa es la ecuación, el problema primal. Ahora, en minimización se le llama problema dual, pero es muy similar a esa. Vamos a ver ahorita lo que dice nuestro libro. El dual de una minimización es una maximización y a la inversa. El dual de cualquier operación es una transformación estructural de las ecuaciones e inecuaciones planteadas, en donde los valores de los coeficientes que acompañan a las variables de la función objetivo se convierten, en los coeficientes límite de las restricciones. Luego, los renglones de las funciones planteadas se convierten en columnas. O sea, de renglón pasa a ser columna, dando lugar a nuevas funciones. El valor de las restricciones se convierten en los coeficientes de la función objetiva a minimizar. Y todas las funciones de un problema primal se convierten en dual y puede analizarse a través del principio de la matriz transpuesta.
Veamos aquí el ejemplo que nos están mencionando. El ejemplo que habíamos visto nosotros en maximización, habíamos visto que era max U 50X más 35Y. En este caso se presenta de diferente manera porque a la hora de hacer la matriz y transponerla, ponerla de la otra forma, ya nuestra ecuación varía. En este caso, el dual se va a representar como min C, ya no es max U, como lo teníamos acá, que es máxima utilidad, sino min C, mínimo costo. Eso significa máxima utilidad, mínimo costo. Quiere decir que nosotros en la maximización estábamos viendo cuánto íbamos a producir en base a las utilidades que obteníamos. En la minimización, nosotros vamos a ver cuál es el menor costo para poder trabajar los productos, no así la ganancia. Entonces, ¿cuál es la que nos cuesta menos? Eso es lo que estamos viendo acá. En este cuadrito dice función objetiva, que es esta parte de acá. Y en este otro dice el cuadrito, las restricciones de la max convertidas en función objetiva de la min, de la maximización y de la minimización. Está mostrándonos que como ya la matriz está transpuesta, ahora es esta nuestra presentación. En la maximización, este cuadrito dice que son nuestras inecuaciones y las columnas del primer convertidas en fila dual, dice este cuadrito, ahora van a estar acá. Cuando nosotros hacemos maximización, por lo general hemos encontrado tres inecuaciones, tres variables, porque nos hablaban de mano de obra, de costo y de producción. En este caso se convierte solo en dos, pero estamos enfocándonos con base a las utilidades. Este cuadrito dice la función objetivo de la maximización, o max dice acá, convertida en restricciones de la min, la minimización. La variable Y desaparece. Quiere decir que en este caso teníamos X y aquí solo vamos a tener X. O sea, va a ser hasta un poquito más fácil porque solo tenemos una variable que encontrar. Observe el cambio de signos, dice este cuadrito. Aquí es un triangulito viendo en dirección a la izquierda con una línea abajo, y en la de minimización es un triangulito viendo hacia la derecha, siempre con una línea abajo. El símbolo cambió. Sí, definitivamente les voy a reimprimir, les voy a volver a sacar foto a las hojitas para que las vean mejor. No sé por qué no salió bien. Bueno. Y al final dice, no olvide que toda función objetivo se traduce en un renglón índice al final de la tabla simplex con signo negativo. Se recuerdan que en el ejercicio de maximización, en la parte de abajo, teníamos esta fórmula con todos los datos del otro lado con signo negativo. Entonces decía U menos 50X menos 35Y igual a 0. Lo mismo va a pasar para esta min C. Todo esto va a pasar del otro lado de la igualdad y va a pasar a 0. Entonces, aquí dice 9X, 16X subíndice 2 más 24XS. Entonces, esta va a pasar todo del otro lado con signos negativos más la C, porque esta sí queda del lado de igualdad, y le igualamos a 0. Entonces, esta fórmula o esta presentación también va a ser exactamente igual que la otra y también la vamos a tener en nuestra tabla. Recordémonos que existe una tabla y ahí es donde nosotros la trabajamos. En la siguiente página lo que nos están mostrando es la forma en que lo veíamos como en matriz. Esta es la matriz del problema primal. Cuando aprendimos maximización, así se presentaba la matriz. Como se transpone o se hace una transpuesta de matriz, ahora nos la presentan de forma horizontal, que es el problema dual. Ahora se presenta de esta manera. Miren. Esta X1, X2 y XS, se recuerdan que eran las que habíamos encontrado en la tabla de simples que estaban acá.
X1, X2, S. E incluso esas, S1, S2, S3, las íbamos creando como X y Y. En este caso ahora ya no están de este lado, están arribita. Y como desaparece la Y, ahora todas son X. Y por eso se identifican con S1, S2 y XS. X1, X2 y XS, perdón. X1 para identificar un producto, X2 identificando el segundo producto. Si hay más productos van a ver X3, 4, 5, 6, los diferentes productos que haya. Y la XS, que es parte de las inecuaciones. Dice aquí abajito, observe con detenimiento el juego de funciones que una y otra, de funciones en una y otra matriz. Una es la matriz transpuesta de la otra. A ambas les faltaría agregar las variables de holgura para trabajarlas en una tabla simplex. Y por supuesto, la primera fila de la primera matriz, pasarla a último con signo negativo. Recordémonos que teníamos las variables de holgura. ¿Cuáles eran las variables de holgura en la maximización? Pues eran la S1, la S2, que eran las que habíamos determinado. Lo mismo vamos a determinar acá. Entonces, después de visto toda esta parte de la teoría, en resumen es que la maximización se va a trabajar de una manera y la minimización es la matriz transpuesta de esa maximización. Quiere decir que si nosotros pudiéramos hacer es ir regresar a los problemas de maximización que estábamos viendo la semana pasada y transponer las matrices y ya la podemos trabajar a través de minimización. No necesitamos más problemas para trabajar. Entonces, eso es lo que nos están indicando acá. Luego nos hablan del procedimiento para minimizar. No se les olvide que estos son procedimientos sugeridos del autor. No significa que sea el único que se vaya a dar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Muy similar al de maximización. Tenemos que plantear nuestro problema de términos de inecuaciones y nuestra función objetivo. En donde en maximización nuestra función objetivo estaba en base a las utilidades y aquí en minimización va a ser en base a los costos. Y las inecuaciones nosotros las determinábamos con los diferentes temas que nos daban en el problema, exactamente va a ser aquí. Ojo que en este caso las inecuaciones ya son presentadas con un símbolo diferente al de maximización, la del triangulito acostado, una flechita, que para maximización la flecha está en dirección hacia la izquierda y la de minimización está en dirección hacia la derecha. Entonces dice, número 1, se plantea el problema en términos de inecuaciones y su función objetiva. 2, se transponen las funciones convirtiéndolas en el problema primial en su dual, si en caso nosotros ya tuviéramos hecho el trabajo a través de maximización. Si no, se obvia el número 2. 3, se convierten las inecuaciones en ecuaciones, agregando variables de holgura. Exactamente el mismo proceso que hicimos en maximización. 4, la función objetivo se iguala a 0, transponiendo términos del miembro derecho al izquierdo. Lo que habíamos visto en maximización. 50x, 35y más u igual a 0. Aquí hacemos el mismo proceso. Luego se prepara la tabla simplex y se anotan los datos según corresponda. Bueno, entonces ya hacemos la misma tablita que hicimos en maximización. Es la misma tablita que vamos a hacer aquí. No cambia nada. 6. Se busca el indicador más negativo que determina la columna sobre la cual se procede a transformación de renglones. ¿Se recuerdan que en maximización lo que hicimos fue determinar en qué columna íbamos a trabajar donde estaba el mayor negativo? Y luego aplicábamos en cada renglón una operatoria de resta para determinar qué renglón íbamos a trabajar. Porque en matrices determinábamos primera fila, primera columna. Pero en este caso, nuestros datos nos van a decir dónde vamos a trabajar. Para minimización, exactamente igual.
buscamos dentro de las columnas cuál es el dato más negativo para poder trabajar y después buscamos en los renglones el dato donde vamos a ubicar ese 1. Dice 7, se busca el renglón pivote, el proceso es el mismo, se transforma renglones, se repite. Voy a leer los últimos pasos solo así de grandes rasgos. Se transforman renglones, se repiten pasos de 6 al 8. El 10, se enuncia el resultado leyendo sobre la última columna, que es la C, subíndice J, los valores que muestra la tabla simplex, al igual que los casos de maximización. Y 11, se comprueba el resultado aplicando los valores de la columna C, subíndice J, a la función objetivo. O sea, después de que nosotros ya planteamos la tabla que vamos a trabajar, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en maximización. Empezar a mover la matriz de identidad hacia el otro lado. Cuando concluyamos, en la columna que diga C subíndice J, como lo teníamos en maximización, ahí nos dan los datos de cómo vamos a plantear nuestra ecuación y ese es el resultado. El procedimiento, exactamente lo mismo. El planteamiento es lo que va a cambiar entre maximización y minimización. Veamos la siguiente página. Perdón. Vamos a ver aquí. Cuesta que se proyecte la imagen. Pero aquí ya nos están dando un ejemplo y nos están mostrando la aplicación del procedimiento. Entonces, el ejercicio no nos están planteando un problema como tal en el otro, ya nos están dando a nosotros nuestra función objetiva y nuestras inecuaciones, en donde tenemos que nuestra función objetiva dice mínimo W, aquí es una W, es igual a 2X más Y. Ya nos dieron nuestra función objetiva. Está sujeta a las siguientes inecuaciones, en donde dice 3X más Y, inecuación 3, 4X más 3Y, inecuación 6, y X más 2Y, inecuación 2. Lo que cambia aquí en base a la maximización es el símbolo. Solo este va a cambiar. Y entonces en nuestra siguiente página nos están presentando cómo vamos a hacer la transposición de la información que nos dieron para hacer un caso de minimización, porque la información que nos dieron anteriormente era de maximización. Entonces, ya aquí dice, número 1, se plantea el problema en términos de inecuaciones y función objetivo. Para el presente caso, el problema ya está planteado, asignado tal instrucción, siguiendo tal instrucciones. 2, se transponen las funciones, convirtiendo el problema primial en dual. O sea, ya aquí nos están pidiendo que convirtamos la maximización en minimización, ¿no? Entonces ya lo está convirtiendo él, cómo hace la presentación. ¿Qué es en este caso? Pues en este caso aquí nos están poniendo las utilidades y aquí estamos teniendo las horas de trabajo de la máquina, de la mano de obra, etcétera. Y aquí mi problema dual entonces ahora pasa a ser mis horas de máquina, de mano de obra y las inecuaciones van a estar sujetas a mis utilidades. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Por ejemplo, si regresamos al caso de maximización, donde teníamos, si no mal recuerdo, permítanme, vamos a ver si lo podemos abrir rapidito acá para que lo veamos. Ustedes, los que tengan ahorita su tema del método simplex de maximización, ahí pueden verlo. Lo tenemos en la página, ahorita les digo. En la página, vamos a pasar toda la teoría. Página 182, donde decía, una empresa produce 2 líneas de artículos manufacturados, la línea Splendor y la línea Anochecer, y nos daban las utilidades por cada producto, que era $50 y $35.
y me hablaba de mano de obra calificada que solo tenía 24 horas, fragancias especiales que solo tenía 16 galones semanales y el tiempo de laboratorio que era solo 9 horas semanales. Nuestra función de maximización, perdón, ahorita regreso a lo que estábamos viendo, de maximización, aquí este 2XY serían las utilidades y aquí de este lado, que es ahora max Z, estas letras las podemos cambiar dependiendo de lo que nosotros necesitemos, pero yo les recomiendo para términos de la clase que sea max U y min C para que no se confunda. Aquí vamos a colocar ese tiempo o esas horas que nos estaban diciendo, la mano de obra, la fragancia y el tipo de laboratorio. Esa forma nuestra función principal. Y aquí en maximización nosotros colocamos las inecuaciones con base a la mano de obra, las fragancias y el tiempo laboratorio. Ahora va a ser al revés, va a ser mi utilidad de cada una. Luego, sí, perdone. En donde decía usted lo del tiempo, es porque eso es algo que tenían en común, ¿verdad? Que una decía que tenía 3 horas y en el otro 2 horas. Correcto. Aquí, por ejemplo, decía 3 horas y 2 horas para mano de obra. Y me costaba, y entonces tenía una inecuación de la suma de cuánto tiempo era lo que íbamos a trabajar. Voy a regresar al ejercicio, por ejemplo, la primera decía 24 horas por semana. Entonces aquí eran 24 horas, este es un 3. Entonces, ¿qué colocábamos acá? Las horas que trabajaban para cada uno de la mano de obra. Usaban 3 horas mano de obra para hacer el esplendor y 2 horas para hacer el anochecer. Y así nos íbamos cada una. Ahora aquí en esta otra, aquí lo que está diciendo es que usa 3 de mano de obra, 4 de fragancias, 1 de laboratorio para hacer una utilidad de tanto. O sea, es al revés la información. Aquí eran las utilidades y ahora aquí es el costo. Ahora aquí era en base a los costos, ahora aquí es en base a las utilidades. Es lo que les trato de informar en cuanto a lo que es minimización. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta a lo que llevamos hasta este momento. Lick, a mí me cuesta hacer ese cuadrito, el de la tabla simplex. El de la tabla simplex. Ok, vamos a trabajar en eso. Sí, me cuesta mucho. Ok, vamos a trabajar en eso. Solo vamos a terminar entonces de ver de esta parte de la teoría hasta cierto número. Ya lo demás lo van a poder ver ustedes. Y vamos a resolver un problema de maximización y después lo vamos a convertir en minimización. Dice, número 3, se convierten en ecuaciones las restricciones agregando la variable holgura, que estamos acá, la 3. Recordémonos cuál era la variable holgura. La variable holgura la representábamos por una S mayúscula. ¿Qué es esa variable holgura? Es para convertir una inecuación, ese simbolito que tenemos de triangulito, a una igualdad. Para que se dé una igualdad, le vamos a agregar una variable más que no sabemos de qué se trata, le llamamos variable holgura para igualarla y poder tener una ecuación. ¿Por qué? Recordémonos que las matrices son ecuaciones y son iguales, tienen igualdad, no son inecuaciones. Las inecuaciones no se pueden trabajar a través de una matriz ni tampoco se pueden trabajar con base a un sistema simplex que estamos viendo nosotros acá. Entonces esas inecuaciones las tenemos que convertir en ecuaciones y la manera de hacerlo es aplicando una variable que se llama variable de holgura y la determinamos con una S mayúscula, S1, S2, S3, dependiendo de las que nosotros vayamos necesitando. Para este ejemplo que nos están mostrando, estamos aplicando solo 2 variables de holgura porque solo terminamos con 2 inecuaciones, que es la que están de este lado, que estoy mostrando yo con mi mouse. Entonces colocamos S1 y S2 y las convertimos en igualdad. Eso es lo que me está indicando el numeral 3. El numeral 4 me está explicando que esta función objetiva que determinamos en la parte de arriba
la tenemos que hacer una igualdad, pero con una igualdad a 0. En este caso no estaba a 0. Por lo tanto, nosotros pasamos del otro lado a la igualdad y todo pasa con signo contrario, recuérdense, y lo igualamos a 0. Eso es todo lo que nos están diciendo. Y en la número 5 nos están indicando cómo tenemos que trabajar nuestra tabla simplex, en donde vemos que nuestra tabla simplex, las primeras 3 columnas, está con la información que de las ecuaciones y de la función objetiva que vimos en los numerales anteriores, y de la S1 a la CJ, lo que tenemos es una matriz identidad. Eso es lo que tenemos. O sea, siempre vamos a trabajar una matriz identidad. Como aquí en el libro no se ve muy bien, lo que vamos a hacer, bueno, ya ustedes lo demás lo pueden leer en su casita, que es explicación del procedimiento que hicimos exactamente lo mismo en maximización. Ya lo van a poder leer ustedes para entenderlo y poder hacer su trabajo que les queda. Es la última tarea que tenemos de este semestre, de la página 207, que son los problemas propuestos. En este material que yo les mandé están los problemas propuestos. Lo que veo es que como no se ve bien, yo los voy a volver a fotografiar y se los voy a mandar para que ustedes ya lo puedan ver. Ya estoy llegando a la página 207. Sí se logra leer, pero se los voy a volver a mandar para que se vea bien. Donde aquí hay 4 problemas. Los 4 necesito que me elaboren, que son los últimos temas. E incluso hay otros ejercicios que ya solo son ecuaciones e inecuaciones que nos presentan, que yo les recomiendo que sí lo hagan para que lo practiquen principalmente, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla. Me voy a pasar a un archivo de Excel y vamos a ver el primer ejercicio de maximización que teníamos que entregar esta semana. No sé cómo les fue con sus ejercicios de esta semana. ¿Quién me pueda decir si los pudo hacer todos o por lo menos uno y si los entregaron? Si no, tendría que postergar la fecha de entrega y para que los suban. No sé cómo estuvieron con sus ejercicios. ¿Qué me puede contar? Yo no los hice porque estaba viendo otros videos, pero no entendí cómo hacerlos. No. Yo intenté hacerlo, pero no pude. En el primero, ese del concentrado del gato, intenté hacerlo, pero Del miau, miau. pude armar, no pude armar la tabla simple, solo pude hacer las ecuaciones, pero no sé si están bien. ¿Alguien más que sí lo haya podido hacer? Yo me fijé en el ejemplo, pero igual, yo los hice, pero no sé si están bien. El planteamiento es los que les causa duda. Ajá. Ok. Sí, no sé cómo saber si hice bien las ecuaciones. Una forma, recuérdense que una de las formas de saber que lo hicimos bien era la primera parte en los ejercicios que habíamos visto, que teníamos ciertos tips que íbamos viendo. Cuando determinábamos la primera variable, aplicarlo en la fórmula de la función objetivo para verificar si llegábamos a esa respuesta de la tabla que teníamos y ya con eso nosotros sabíamos si estábamos haciendo bien nuestro trabajo o no. Vamos a ver el primer ejercicio. Lo que sí les pido, por favor, bueno, ya estas a las últimas, pero ustedes siempre para las otras clases, llamen, consulten. Ninguno me llamó durante la semana. Ninguno me dijo, Lick no subió los videos, Lick no entiendo cómo hacerlo. Créanme que yo tengo cierta holgura en ese, ahí hablando de holguras, aquí como dice el libro, tengo holgura para decirles, sí, hagámoslo, veamos cómo está, les voy a dar tiempo para que le entreguen después, pero no todos los catedráticos son así. Entonces ustedes tienen que tener el cuidado de sí presentar sus tareas en cuanto a tienen que ser. Imagínense que estuviéramos en un trabajo y ustedes no me entregan el reporte y yo tenía una presentación a la junta directiva. ¿Qué va a pasar? Les voy a tener que decir adiós porque necesito personas o personal que me hagan el reporte cuando tiene que ser. No les puedo dar ese tiempo como estamos ahorita en una clase. Entonces, ya ustedes están en un nivel profesional, ya entraron al área profesional de la carrera,
Por favor, tomen más conciencia de eso. Yo soy una catedrática que les he dado la parte de decirles está bien, entréguenlo para otra semana, pero otros van a decir, no le entregó, no le entregó. Fue su problema. Tengan ese cuidado, por favor, no lo dejen estar. No lo dejen así. Y no sean malos conmigo, tampoco. Porque yo les doy el beneficio del apoyo, pero ustedes también tienen que hacer su esfuerzo. No se les olvide que los que están estudiando son ustedes, los que están aprendiendo son ustedes. Yo ya pasé todo esto, ya me gradué, ya me lo sé. ¿No? Entonces, por favor, no lo vuelvan a hacer como recomendación personal. Voy a habilitar las fechas para que entreguen los ejercicios del próximo sábado. Lo único que se les acumuló la información de trabajo para el próximo sábado y no se les olvide que el próximo sábado es el examen final. Y aprovechando la entrada del ejercicio, ¿qué viene en el examen final? Vienen matrices, inversa de matrices y programación lineal. 3 temas. Así que por favor, repasen y estudien. Veamos el primer ejercicio. ¿De cuántos puntos es el examen final, hija? 40. 40 porque acumulamos 40. 60 puntos 60 puntos acumulamos en zonas y parciales. 10 de cada parcial, 20 y 40 de zona. Y estos últimos 2 ejercicios, si no estoy mal, suman 10 puntos de los 40 de zona. Así que no dejen de entregarlos, por favor. Veamos el primer ejemplo, entonces. Dice, una mueblería produce, no estoy en el primero, estoy en el 2. Una empresa produce 2 tipos de alimentos para gatos, el miau miau y el bigotes limpios. El molino donde se mezcla la materia prima puede operar 390 onzas de pescado seco y 240 onzas de harina de trigo por hora. Cada libra de alimentos miau miau contiene 10 onzas de pescado y 6 de harina. Perdón, aquí está mal escrito la harina, pero ahí lo corrijo después. La libra bigotes limpios contiene 7 onzas de pescado y 3 de harina. La máxima utilidad generada por cada libra de miau miau es de $1 y la generada por bigotes limpios es de $75. ¿Cuántas libras de cada tipo deben producirse para maximizar la utilidad? Si estuviera en un examen de typing ya hubiera perdido, tengo 3 errores. Es harina, es producirse, y el otro era el por, pero ya no me acuerdo dónde está el por, dónde estaba mi error de por. Entonces vamos a trabajar este ejercicio. Aquí está el por. Listo. Entonces voy a extraer mi información. Entonces se llama miau miau y el otro es bigotes limpios. De miau miau tengo ganancia o utilidad US de $1. Y de bigotes limpios tengo US de $0.75. Voy a poner el 0 para que no nos confundamos. Luego dice que tiene pescado. Y también tiene harina. Y solo eso tiene. Ok. Para miau miau necesito 10 onzas de pescado seco y 6 de harina. Para bigotes limpio utiliza 7 onzas de pescado y 9 de harina. Pero el molino solo puede trabajar 390 onzas de pescado y 240 de trigo o de harina de trigo. Y esto es por hora. Ok, ya extraje mi información. Vamos a ver, empresa produce 2 tipos de alimentos. Miau miau, bigotes limpios, estamos bien. Molino, mezcla 390, 240 de harina, que es por hora. Miau miau tiene 10 de pescado, 6 de harina. Bigotes limpios tiene 7
de pescado, 9 de harina. Tiene $1 de miau miau, 75 de bigotes. Ok, ya tengo la información. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cuánto debe de producirse de cada uno para maximizar la utilidad? Entonces voy a usar max U. Y esa es mi duda. Ok, ya extraje mi información. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, voy a ver mi función objetiva. Mi función objetiva está enfocada a que yo tengo que producir para tener máxima utilidad. Aquí mismo mi ejercicio me lo dice. Ah, ok, entonces mi función objetiva está en base a la información de utilidades que tiene. ¿Cuál es la información que tiene? Max U es igual a $1 del miau miau, la voy a denominar X, más 0.75 del bigote limpio, la voy a denominar Y. La suma de esos dos me da mi máxima utilidad. Ya tengo mi función objetiva. Perfecto. Veamos entonces ahora mis inecuaciones. Inecuaciones. ¿Qué inecuaciones tengo? Ah, tengo que ver qué variables hay. ¿Qué variables tengo? Bueno, cada uno de los productos se trabaja con pescado y se trabaja con harina. Entonces, mi primera ecuación va a ser pescado seco. Y mi segunda ecuación va a ser harina de trigo. Porque decía harina de trigo, me decía mi molino. Ah, bueno, entonces, ¿cómo voy a plantear mis inecuaciones? Bueno, ¿cuánto usa cada uno? Bueno, el miau miau usa 10, que es X porque la denominé X, más 6 de bigotes limpios, que es Y. Pero como no hay una igualdad acá, voy a usar mi símbolo de inecuación, que en este caso, si no estoy mal, es este dibujito, con la flecha abajo, con la línea abajo, por favor pónganle la línea, que aquí en Excel no sé cómo ponerla ahorita. Y mi inecuación es, perdón. Disculpe, ¿no sería 7? Perfecto, gracias. Porque de miau miau son 10 y de bigote limpio 7. Sí, tienes razón. Gracias por la corrección. 17. Mi símbolo de inecuación, ya sabemos cuál. Y como estoy hablando de pescado seco, lo que produce el molino son 390. Y ya tengo mi primera inecuación. Mi segunda inecuación es la harina. Ah, bueno, entonces necesito 6 de miau miau, 6X más 9 de bigotes limpios, Y, inecuación. Y mi total que usa el molino, 240. Y ya tengo planteada mi